Bien, estos van a ser los tres temas que vamos a ver el día de hoy. Este símbolo que vamos a ver acá nos va a representar la resistividad y la unidad de medida es ohm por metro. Resistencia es igual a la resistividad, es decir, la fórmula anterior, por la longitud partido el área. Y esto solamente se mide en ohm. ¿Qué sucede? Esos son ohmios, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ohmios, creo que se dice, ¿no? Ohm. Ohm. Algunos la conocen como ohmios, pero solamente se escribe O-H-O-I-M, ohm. Ah, ya. ¿Qué sucede? La resistividad, que es lo que yo les coloqué en la primera, en la primera acá, esto es propio de cada material, es decir, cada material que nosotros veamos tiene diferente valor en resistividad. No sé si tienen dónde anotar para irles dictando la resistividad de los materiales que más, los que son más comunes o los que vamos a estar utilizando ahorita para esta clase. ¿Tienen dónde anotar? Sí, sí. Ok, Sí. vamos a hacer tres columnas. En la primera van a colocar el material. En la primera columna vamos a colocar material. En la segunda columna, resistividad. Y en la tercera columna, coeficiente térmico. ¿Estamos? Sí. Ok, vamos con el primer material. El primer material es data. Tiene una resistividad de 1.59 por 10 a la menos 8. 1.59 por 10 a la menos 8. ¿Cómo dijo, ingeniera? Disculpe. 1.59 por 10 a la menos 8. ¿Eso es de qué? De la plata, del material plata, la resistividad. Menos 8, dijo. Ajá, menos 8. Bueno, gracias. Ok, son tres columnas: material, resistividad y coeficiente térmico. El primero es la plata con una resistividad de 1.59 por 10 a la menos 8. Tiene un coeficiente térmico de 3.8 por 10 a la menos 3. 3.8 por 10 a la menos 3. Vamos con la siguiente. ¿Ya les puedo dictar la siguiente? Sí. Sí. Ok, cobre. Cobre tiene una resistividad de 1.7 por 10 a la menos 8. 1.7 por 10 a la menos 8. Y un coeficiente térmico de 3.9 por 10 a la menos 3. 3.9 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Sí. Oro. Oro tiene una resistividad de 2.44 por 10 a la menos 8. 2.44 por 10 a la menos 8. Y un coeficiente térmico de 3.4 por 10 a la menos 3. 3.4 por 10 a la menos 3. Vamos con el siguiente. Aluminio. 2.85
2.82 por 10 a la menos 8. 2.82 por 10 a la menos 8. Y un coeficiente térmico de 3.9 por 10 a la menos 3. 3.9 por 10 a la menos 3. ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente es tungsteno. Ahí se los escribí con letra verde, de color verde, tungsteno. Ese es un metal bien pesado. Sí. Ahorita les voy a decir los más comunes. En internet hay una infinidad de materiales, pero vamos a ver cómo son como 10, 11 o 9 más o menos los más comunes. Tungsteno tiene una resistividad de 5.6 por 10 a la menos 8. 5.6 por 10 a la menos 8. De esas hacen las máquinas para quitar el concreto, ¿verdad? De ese metal. Ahorita le digo. Yo no, de ese sí no sé si con esa la hacen. Yo creo que el que vos decís es carburo de tungsteno. Por eso utilizan tungsteno, te veo. Tungsteno. Ajá, cuando Ajá. en las máquinas esas que rompen el cemento, que están en las carreteras. Es como... Ya Ajá. le capté. 5.6 por 10 a la menos 8. Y tiene un coeficiente térmico de 4.5 por 10 a la menos 3. 4.5 por 10 a la menos 3. Siguiente, el hierro. Hierro tiene una resistividad de 10 por 10 a la menos 8. 10 por 10 a la menos 8. Y un coeficiente térmico de 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Hierro, 10 por 10 a la menos 8 y 5 por 10 a la menos 3. Vamos con el siguiente. Platino. Platino tiene una resistividad de 11 por 10 a la menos 8. 11 por 10 a la menos 8. Y tiene un coeficiente térmico de 3.92 por 10 a la menos 3. 3.92 por 10 a la menos 3. Vamos con el siguiente. Plomo. Plomo tiene una resistividad de 22 por 10 a la menos 8. Plomo, 22 por 10 a la menos 8. Y tiene un coeficiente térmico de 3.9 por 10 a la menos 3. 3.9 por 10 a la menos 3. Aquí por mi casa, ¿cómo hay de esos? Plomo. Sí. ¿Cómo es zona 18? Es de la 18. Puro plomo. Y el último, nicromo. Nicromo tiene una resistividad de 1.5 por 10 a la menos 8. 1.5 por 10 a la menos 8. Y un coeficiente térmico de 0.4 por 10 a la menos 3. 0.4 por 10 a la menos 3. Esos son los que vamos a estar utilizando ahorita en algunos ejercicios. Puede ser que más adelante veamos más, pero ahorita los que normalmente se utilizan son estos. Vean, la resistividad, el valor de la resistividad que les indiqué para cada material, este valor es así toda vez la temperatura esté a 20 grados centígrados. En el problema, si no nos indican que hay alguna temperatura en específico, entonces se considera que está a 20 grados centígrados. Pero cuando hay un cambio de temperatura, más adelante vamos a ver una fórmula de cómo calcular la resistividad cuando existe una variación. Toda vez hayan 20 grados centígrados, la resistividad va a ser el valor que les dicté. Se mide en ohm por metro y la resistencia es la resistividad por la longitud partido dentro del área, y esto es igual a la unidad de medida ohm. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ingeniera, Sí. disculpen. Ajá.
ahorita que me di cuenta me hizo falta uno. El coeficiente térmico de la plata, ¿cuál es? Disculpe. De la Plata. 3.8 por 10 a la menos 3. Gracias. Ok. Entonces, estas dos fórmulas son las que vamos a estar utilizando bastante seguidas, y la que viene después de este ejemplo que vamos a ver es la de la variación. ¿Qué sucede cuando no estamos con 20 grados de temperatura, sino que hay un poquito más o un poquito menos? Les voy a dar un ejemplo. Ok. Nos dan el área, la longitud, esa L que me quedó algo fea, pero es longitud, 0.45 metros, y nos dicen que el material es cobre, y nos dicen encuentre la resistencia del cobre, del material cobre. Vamos a considerar la fórmula que vimos anteriormente, donde veíamos que resistencia era igual a la resistividad por la longitud partido dentro del área. ¿Cuál es el valor de la resistividad para el cobre? Eh, 1.7 por 10 a la menos 8. Es correcto, 1.7 por 10 A la a la menos menos 8. 8. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo la resistividad, ya cuento con la longitud y ya tengo el área. Entonces ya puedo encontrar la resistencia de este problema que me están indicando. No nos mencionan ninguna temperatura, entonces hacemos de cuenta que si esta se encuentra a 20 grados. La resistividad es de 1.7 por 10 a la menos 8. La longitud 0.45 metros. Y el área de 3 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Cuánto les queda el valor de esa resistencia? ¿Cuánto les queda? Queda 2.55 por 10 a la menos 5. 55 por 10 a la menos 5. 2.55 por 10 a la menos 5, y este es igual a 1. A la ¿Alguna menos 13 me quedó a mí. a la menos? 13. No. Les pudo haber quedado menos 5, menos 6. Si les quedó menos 6, les tuvo que haber quedado 25.5 por 10 a la menos 6. Lo voy a revisar entonces. Ok. Puede haber una o dos variaciones de decimales. ¿A los demás sí les quedó ese resultado? Sí, da, ingeniero. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto podemos hacer el cálculo de resistencia tomando en cuenta la resistividad del material que nos estén indicando. Si nos hubieran dicho que el material hubiese sido hierro, acá hagamos el cambio, que en vez de cobre haya sido hierro. Entonces, ¿cuál es el valor? 10 por... Encontremos la resistencia. La 10 por 10 a la resistencia menos si 8. en vez de cobre nos hubieran dado hierro.
Hacemos la fórmula, lo cambiamos. Ajá, Ah, ya. la misma operación, solo que ahora con el material hierro. Ya. 10 por 10 a la menos 8. 0.00015. Vemos que el valor del hierro, la resistividad del hierro, es de 10 por 10 a la menos 8. La longitud es la misma. Y esto lo dividimos dentro del área. Y nos queda, ¿cuánto le quedó a Kevin? 0.00015. 0.15 o 150 por 10 a la menos 6 o 1.5 por 10 a la menos 5. ¿Cómo les quedó a los demás? Es si ustedes quieren colocar los ceros o colocarlo como exponencial. A mí me quedó 1.5 por 10 a la menos 12. A la menos 12. Ajá, a la menos 12. Sí, sí colocó el menos 8. Sí, coloqué el menos 8. Mire, puede variar, pero a menos que le hayan quedado esa cantidad de ceros. Al momento que hizo la conversión, o no le quedó así. Solo una pregunta, aquí donde dices el 3 por 10 es a la menos 4. A la menos 4. Ah, sí, me equivoqué. Así, ahí quedaría 200 por 10 a la menos 6. Ingeniero. ¿Cómo dice? A mí que me dio con así el 0.0015. Si lo pasamos al por 10, quedaría 200 por 10 a la menos 6. Si lo pasa de exponente. Ajá. A mí me queda 1.5 por 10 a la menos 4. Ajá. No le puede quedar 2 porque me está diciendo 0.00015, Kevin. Al momento de pasarlo exponencial, le tiene que jalar el 1.5 que le quedó al final hasta el inicio. Ah, es que lo tengo mal configurado. ¿Verdad? Tiene que correrlo o sea, es como que si solamente quita los ceros y corre los últimos enteros, 1.5 o 15. O 150 por 10 a la menos 6. Ahorita sí me quedó, estaba con fix de 2 tenía yo, entonces lo corrió y lo aproximó. A Jonathan le quedó 1.5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, cualquiera de las dos. O dejar la respuesta, así como le quedó en la primera oportunidad a Kevin, acompañándola de 0.00015 creo que le quedó. Sí. Sí, cualquiera de las respuestas es correcta, solo colocarle que su valor es en ohm, su unidad de medida es en ohm. ¿Estamos claros con este ejemplo? Sí. El tema este es bastante sencillo. Normalmente solo se trata de sustituir en las fórmulas. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es velar y ver que las cantidades o las unidades de medida se las estén dando entre los rangos que son aceptados. Es decir, si les hubiéramos dado la longitud en centímetros, ustedes saben que tienen que hacer la conversión a metros, al igual que el área. Si se lo hubiera dado en centímetros cuadrados, nosotros tenemos que hacer la conversión. De ahí depende del material que nos... ¿Cómo? ¿Me hablaron? No. No tenga pena. Luego depende del material que nos estén dando en el problema para poder sustituir sus valores. Es lo único que tenemos que hacer. El procedimiento es bastante corto. Y que sea de 20 grados. Es correcto. Acá, si se dan cuenta, no nos dice que hay alguna otra temperatura. Entonces, si no lo dice, nosotros hacemos de cuenta que esta se encuentra a 20 grados centígrados. Ahora, vamos a ver la variación de temperatura, cómo poder hacer el cálculo de una resistencia y como tal de la resistividad si esta no se encuentra a 20 grados. Para eso, le voy a borrar por acá. Para eso vamos a ver una fórmula. Variación de la resistividad con la temperatura. ¿Qué nos dice la fórmula?
Ah, unas que conocemos y otras que no conocemos. Ajá. Ok. Vean, pues la fórmula nos dice que la nueva resistividad o la resistividad que nosotros vamos a encontrar, esta depende de si el problema o el material que nos están indicando, no se encuentra a 20 grados. Nos dice resistividad que se desea conocer, es el símbolo de resistividad. Luego viene resistividad inicial. Esto es tomar en cuenta la resistividad que ya se conoce a los 20 grados de ese material, es decir, la que les dicté de cada uno de los materiales. Luego viene multiplicado por 1 más el coeficiente térmico, que también lo podemos representar por ese símbolo, que nos indica por el coeficiente térmico. Luego viene acompañado de un paréntesis que nos dice la primera T es la temperatura a la que se desea encontrar, es decir, a 50 grados, 70 grados, 80 grados, a la temperatura que nosotros lo deseamos encontrar. Y la temperatura inicial es la temperatura que nosotros tenemos como referencia. ¿Cuál es la temperatura de referencia según ustedes? 20 grados. Los 20 grados. Esa no va a cambiar. A menos que en el problema nos digan que el problema o el material se encontraba a 18 grados y ahora lo desean encontrar a 40, entonces cambiamos los 20 por los 18. Pero si no nos dan ningún otro de referencia, nosotros hacemos de cuenta que se encuentra a 20 grados y solo vamos a colocar como nueva temperatura a la que deseamos encontrar. ¿Estamos claros con la fórmula? Sí, claros. Ok. Hasta un Entonces, programa me puedo hacer con eso. ¿Cómo dice? Hasta un programa me puedo hacer con eso, Lego. Sí, este tema es bien bonito. Fíjense que no es complicado. Aparte de eso, lamentablemente, pues la clase se dio de forma así virtual, porque si lo hubiésemos hecho de forma presencial, tal vez hubiéramos podido hacer pruebas ahí en la clase con corrientes, voltajes, que es un poquito más práctico, más interesante. Ustedes lo van a hacer, primero Dios, si todo regresa a la normalidad, en el curso de electrónica analógica, en el curso de electrónica digital, van a poder hacer todos estos cálculos, pero ya de forma práctica, que es lo más interesante. Claro, no deja de ser importante el que ustedes ya lleven la base o el conocimiento para esas clases, ¿verdad? Pero sí se hubiera podido hacer un poquito más de práctica en la clase, pero lamentablemente nos tocó de esta forma. Pero lo importante es que lleven ustedes la base y que no cuando les toque el curso de electrónica digan, ay, eso no lo vimos, no lo sabía, no me recuerdo, sino que tengan por lo menos la noción de cómo trabajar estos temas. Le voy a borrar lo que está con verde para que podamos hacer el problema acá. Para el problema nos dan un área eso es 4. 5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Nos dan una longitud de 75 centímetros. Nos dan el material hierro. Y nos dicen que lo desean encontrar a una temperatura de 58 grados. ¿Sí? Entonces me dicen, encuentra la resistencia, ojo con esto, la resistencia para el material hierro, el cual tiene un área de 5 por 10 a la menos 4, una longitud de 75 centímetros, pero lo deseamos encontrar a los 58 grados. Entonces, recordemos que para poder encontrar la resistencia, que es lo que me están pidiendo, la fórmula de resistencia me dice que debo tener la resistividad por la longitud partido el área. ¿Ya tengo la longitud porque me la están dando en el problema? Sí. Ya tengo el área también porque me la están dando en el problema. ¿Qué me hace falta encontrar? ¿Cómo se llama eso?
La resistividad, pero con la variación. La resistividad, pero con la fórmula de variación, porque me están diciendo a los 58 grados. Entonces empiezo a sustituir. Resistividad conocida. ¿Cuál es la resistividad conocida para el material hierro? La que tenemos ahí con la fórmula. Sí, pero ¿cuál es el valor de la resistividad conocida? Ah, ya ahorita se la digo. Voy a ver mi 10 por tablita. 10 elevado a la menos 8. 10 por 10. Es correcto. 10 por 10 a la menos 8. Luego abrimos corchetes, el 1 más el coeficiente térmico del hierro, ¿cuál es? 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3, ¿ok? Abro paréntesis, la temperatura, la T, es la T que está solita es a la que se desea encontrar. ¿A qué temperatura me están pidiendo que encuentre? 58 grados menos los 20 grados. 58 grados y luego me dice temperatura de referencia. La temperatura de referencia son los 20 grados que nosotros sabemos al cual ya se encuentra ese material. Entonces cerramos corchetes. Primero hacemos la operación del paréntesis, luego de trabajar el paréntesis multiplicamos por el 5 por 10 a la menos 3, luego le sumamos 1 y de último multiplicamos por 10 a la menos 8. ¿Cuánto les da esa resistividad? ¿Aló? ¿Sí? 1.59 por 10 a la menos 7. 1.59. 1.19, perdón. Ahí está. Es que 1.19 por 10 a la menos 7. por 10 a la menos 7. Y la resistividad sabemos que es ohm por metro. Ahora sí, ya tengo la resistividad, mi longitud y mi área. ¿Qué me hace falta acá en este problema? Para poder encontrar la resistencia. Aplicarlo a la fórmula. ¿Ya vieron bien los datos? Vamos a ver. Hay que pasar el área, hay que pasar la longitud a metros. Es correcto. Es lo único que no nos están dando dentro de la unidad de medida aceptable. Entonces serían 0.75 metros. Ya puedo trabajarlo entonces. Tenemos una resistividad de 1.19 por 10 a la menos 7 por una longitud de 0.75 y esto dividido dentro del área 5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto les da el valor de esa resistencia? .0.0001785. En exponente, ¿cómo le quedaría? Ahorita lo paso. 785. 178.5 por 10 a la menos 6. 178, por acá se lo voy a poner por acá abajo. 178.5 por 10 a la menos 6. Y esto es ohm. Si se dan cuenta, esto va a suceder cada vez que nos piden hallarlo a una temperatura diferente al cual se encuentra este material. Si se encuentra solamente sobre los 20 grados, no hay ningún problema. Si no lo mencionan el problema, también está aceptable. Toda vez nos digan que es en alguna temperatura en específico, entonces nosotros ya hacemos este cálculo con esta fórmula. ¿Estamos claros con esta? Sí. Ok, hagamos un ejemplo. Ahora cambiemos. El material no va a ser hierro, sino va a ser plata y se desea encontrar a los 40 grados. El material es plata y se desea encontrar a los 40 grados. Okay.
longitud utilizamos la misma. Sí, la misma. Y el área también, ¿verdad? Sí, solo vamos a cambiar el tipo de material y la temperatura. Ok. Solo que se me olvidó la fórmula, quiero verla. Ahorita. Ahí está. Ingeniero, y la temperatura, perdón. Plata a los 40 grados. Gracias. ¿Ok? Creo que da 1.7 1.7 1084 por 10 a la menos 8. Ahorita la vamos Sí, a eso hacer. me da. ¿Eso me da? da, Heidi. ¿Eso da? Sí. Ok, ahí está. Vamos a dar unos minutos para que terminen los demás. Pero esa es la resistividad y la resistencia, ¿ya la La encontraste? resistencia es la que deben encontrar. No, eso todavía no. Ok. Vamos a ver. Con esos mismos datos, dijo, ¿verdad, ingeniero? Con la misma área, la misma longitud. Solo cambiamos el material y la temperatura. Ok. Creo que da 2.5662 por 10 a la menos 5. Ok, ahorita lo realizamos para que todos tengan el mismo valor. 2.56626 por 10 a la menos 5, Kevin. ¿Simoncho? Sí. Ahorita hacemos la operación. Solo voy a borrar por acá. Vamos a ver. Vamos a borrar por acá. Acá y acá. El material es plata. Dijimos que la resistividad conocida de la plata es 1.59 por 10 a la menos 8. El coeficiente de la plata 3.8 por 10 a la menos 3. La temperatura a la que se desea conocer es a los 40. Entonces serían 40 menos 20, 20 por 3.8 exponente a la menos 3, más 1 por 1.59 exponente a la menos 8. En la resistividad les tuvo que haber quedado
1.70 o 17.10 por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9. A mí me dio a la Y menos 8. a la menos 8 le quedó 1.70. 71. Ajá. Ajá. Serían 17.10 exponente a la menos 9 por una longitud. Dijimos que íbamos a trabajar con la misma, 0.75, y esto dividido dentro del área, 5 exponente a la menos 4, lo que nos da un total de 25.65 por 10 a la menos 6 o 2.57 o 2.56 por 10 a la menos 5. ¿Les quedó así? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Si se dan cuenta, solamente también es de sustituir. Las tres fórmulas que vamos viendo hasta el momento normalmente solo son de sustituir, a menos que nos pidan que en vez de la resistividad encontremos la longitud o el área donde tengamos que despejar alguna parte de la fórmula, lo hacemos. Pero si se dan cuenta, los datos son bastante puntuales, bastante exactos, y el procedimiento es bastante sencillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ok. Ahora vamos con, esto es con el tema de resistividad y resistencia. Ahora veamos el tema de corriente. ¿Ok? La corriente la vamos a representar con la letra I, una letra I como que si fuera letra de carta. La fórmula que vamos a utilizar es la de carga partido tiempo. Recuérdense que el tema de carga fue uno de los temas que vimos al inicio. Partido tiempo, el tiempo lo vamos a utilizar siempre sobre segundos. La carga sabemos que lo vamos a representar con la letra C, que es de Coulomb. Al momento de tener carga partido tiempo, esto se va a convertir en amperio. Si tenemos que encontrar el voltaje, en este caso vamos a hacer voltaje es igual a corriente por resistencia. Si deseamos encontrar resistencia, pero no nos están dando resistividad, así como lo vimos en el ejemplo anterior, nos van a dar la corriente y el voltaje. O si me piden corriente, entonces yo voltaje partido resistencia de la misma fórmula que está colocada ahorita ahí en pantalla. ¿Qué sucede? Lo más que tenemos que hacer es de esta fórmula que nos están dando, sacar las otras dos fórmulas que pueden salir con despeje para encontrar resistencia y para encontrar voltaje. En los problemas nos pueden dar un problema donde nos estén hablando de carga para poder encontrar la corriente, o me pueden dar un problema donde me estén hablando de resistencia y voltaje. También puedo encontrar la corriente. Son las dos opciones que se tienen para poder encontrar este valor, y depende de los datos que me estén dando en el problema. El voltaje sabemos que se representa con voltios, la corriente con amperios, la resistencia con ohm, y la de carga partido tiempo sería Coulomb partido segundos o amperio. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejemplo ahorita para que lo puedan ver, cómo sería el cálculo de corriente cuando tenemos una carga y el cálculo de corriente cuando nos están hablando de resistencia.
nos dan estos valores. Nos dan esos valores y nos dan esa circunferencia y nos dice, se encuentra a 25 voltios y nos pide que determinemos la corriente que circula dentro de ese material. Nos están dando cobre, nos están dando el área. Ahora pregunto, nos dicen encuentre la corriente. Para encontrar la corriente, dijimos que voltaje, voy a colocar acá, que voltaje es igual a corriente partido la resistencia. Lo que deseamos encontrar es la corriente, entonces sería corriente, voltaje, partido, resistencia. El voltaje ya me lo están dando. ¿Qué me hace falta encontrar? Resistencia. La ¿Y resistencia. cómo hago para encontrarla? Voltaje dividido. ¿Dividido qué? Ahí se me fue ahorita. Veamos bien los valores que nos están dando en el problema. Resistencia es voltaje partido corriente, pero creo que lo tenemos que encontrar con resistividad, ¿no? Es correcto, porque si lo hago de esta forma, aquí me hace falta la corriente, no la tengo. Es la que me están pidiendo que averigüe, entonces no puedo encontrarla de esta forma, entonces debo encontrarla por la fórmula de resistividad, como nos está diciendo Jonathan. ¿Qué nos dice la fórmula de resistividad? Que lo vamos a hacer por resistividad, por la longitud, partido, el área. La resistividad del cobre, ¿cuál es? Uno punto... 1.7 por 10 a la menos 8. Eso. 1.7 por 10 a la menos 8. Ahora, la longitud. ¿Cómo hacemos para calcular la longitud de esa circunferencia? Pi Pi, ¿qué más? por radio al cuadrado. 2 pi por radio. ¿Sí? Esto partido dentro del área. Entonces vamos a sustituir todos sus valores. 1.7 por 10 a la menos 8 por 2 por pi. Este es pi. Por el radio que me dieron es de 0.3 metros. Todo esto dividido dentro del área que me dieron en el problema, 1.5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto les quedó? A mí me quedó 0.0021. En la resistencia. Sí. Rectifiquemos nuevamente, Antonio. 1.7 por 10 a la menos 8 por 2 por pi
por 0.3 dividido 1.5 por 10 a la menos 4. Yo ahorita lo hago, en general, que estaba almorzando, no había almorzado, perdón. Ok, no hay pena. ¿Dónde está Pi aquí? ¿Me avisan cuánto les queda? 1.5 por 10 a la menos. Queda 0.000. Lo voy a convertir mejor a otro. Queda mucho. 2, 1, 3, 6, 2, 8, 3, 0, 4. Me dio 213.62 por 10 a la menos 6. Ok, 213.63 por 10 a la menos 6. a la menos 6. Y esto sabemos que es ohm. Ahora sí, ya podemos hacer la sustitución. El voltaje que me están dando del problema es 25 voltios y me dan una resistencia de 213.63 por 10 a la menos 6. ¿A qué es igual la corriente que circula? A mí me da 116.82 por 10 a la 3 amperios. Es correcto, 116.82 ¿me dijo? Ajá, Por 10 a la 3 amperios. amperios. Y este sería el valor de la corriente para este problema que nos están dando. Si se dieron cuenta, no podíamos encontrar la resistencia de esta forma porque no contábamos con corriente. Entonces, esto depende de los valores que nos están dando en el problema para poder encontrar las incógnitas que nos hacen falta. Una, dos. Para este problema de corriente nos estaban hablando de voltaje. Entonces, como nos estaban hablando de voltaje, nosotros sabíamos que podíamos utilizar esta fórmula. Ahora, cuando me dicen encuentre la corriente, pero me dan una carga, entonces ahí yo sé que me tienen que dar por lo menos dos datos, una carga y un tiempo, que es el que necesito para poder encontrar esa corriente. Veamos un ejemplo con carga. Una pregunta. Ahí podemos, ¿Sí? ahí también podemos meter lo del que vimos ahorita de la variación. Si nos hubieran dado estos datos, ejemplo, el área, el que nos dieron cobre, el radio, pero me hubieran dado una temperatura, me hubieran dicho que querían saber la corriente que estaba circulando por ese material a los 45 grados, entonces la resistividad la hubiésemos tenido que calcular primero. Acá tomamos de una vez como resistividad el 1.7 por 10 a la menos 8, que fue este valor que colocamos acá. Pero si nos hubieran dicho a los 45 grados, entonces primero teníamos que calcular la resistividad a los 45 grados, luego calcular la resistencia y ya teniendo ese valor hacíamos el cálculo de corriente. Pero sí se puede hacer, toda vez en el problema nos lo estén pidiendo. Ya. ¿Ok? ¿Estamos claros con este ejemplo? Sí, Pi. Ok. Ahora veamos uno que tenga carga y que tenga tiempo, solo para que vean la diferencia de cómo utilizar la fórmula. El problema dice determinar la intensidad de la corriente eléctrica. Otra cosa que también deben considerar ahorita que leí la palabra intensidad, en algunos libros no mencionan corriente y no le dicen a uno, mire, encuentre la corriente, sino que solo le dicen determine la intensidad y le dan el resto de datos a uno. Entonces, cuando les están hablando de intensidad y ustedes están viendo que están cerca del tema de corriente y todo lo que tenga que ver con voltajes y todo eso, les está pidiendo la corriente. Les pueden decir que encuentren la intensidad, están hablando de corriente. Determine la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 120 coulomb. Nos están dando una carga y nos dice circulan 120 coulomb.
por una sección del mismo en 0.4 horas. Nos están dando un tiempo de 0.4 horas. Y nos dice, encuentre la intensidad de la corriente, es decir, la incógnita es corriente. ¿Qué debo hacer acá con este problema que me están dando? Encontrar la intensidad de la corriente. Ahí está solo para sustituir y hay que convertir el tiempo a segundos primero. Exactamente. Solo es de sustituir, ¿por qué? Porque la fórmula es bien pequeña. Simplemente la corriente, dijimos que lo vamos a encontrar por carga partido tiempo. Entonces no hay más que hacer, más que solo sustituir, pero tenemos que hacer primero, como dice Jonathan, la conversión, porque nos están dando el cálculo del tiempo en horas y los necesitamos en segundos. Entonces, ¿cómo haríamos la operación? Primero convertiríamos las horas a segundo, lo que nos da un total de 1440 segundos. 1440 segundos. Entonces, ya tengo mi cálculo en segundos y ya tengo mi carga en coulomb, que son las dos unidades de medida que necesito. Entonces, sería 120 coulomb partido 1440 segundos. ¿A qué es igual esa corriente? A 0.083. Es correcto. La corriente es igual a 0.083 amperios. Y esta sería su respuesta. Si se dan cuenta, son dos formas de cómo les pueden dar los valores. Uno hablándoles de carga y otro hablándoles de voltaje y resistencia. Son las dos formas de cómo poder calcular la corriente y para los dos existe esa fórmula especial. ¿Estamos claros con este ejemplo? Este está todavía un poco más sencillo. Sí, bien. Ok, les voy a dictar dos ejercicios más y con eso creo que estamos terminando. El primero dice, calcule la corriente. Calcule la corriente Ay, ya perdí mi lápiz. que pasa por un tostador. Calcule la corriente que pasa por un tostador. Que tiene un elemento de calentamiento. De 11 ohms. Cuando está conectado a una corriente de 220 voltios. Elemento de calentamiento, perdón. De 11 ohms. ¿Cuál era la corriente? Disculpe, ingeniero. 220 voltios. Repito nuevamente. Calcule la corriente que pasa por un tostador que tiene un elemento de calentamiento de 11 ohms cuando está conectado a una corriente de 220 voltios. Nos está pidiendo nuevamente el valor de corriente. ¿Cuánto les queda?
¿Cuánto les queda en ese problema? 20. Es correcto. Solo vamos a dejar que abra la aplicación. Ok. Nos dicen corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por un tostador que tiene un elemento de 11 ohms? Estamos hablando de una resistencia 200, de 11 ohms los 220 dividido 11. y un voltaje de 220. Entonces nos están pidiendo corriente. Sería voltaje partido la resistencia. El voltaje de 220 y la resistencia de 11. Entonces tenemos una corriente de 20. 20 amperios. ¿Estamos claros? ¿Corriente o intensidad? Ajá. Y el último ejemplo es ¿qué voltaje se requiere para hacer? ¿Qué voltaje se requiere para hacer? ¿Qué voltaje se requiere para hacer que fluyan 2 amperes? Que fluyan 2 amperes por una resistencia de 8 ohms. Por una resistencia de 8 ohms. Y nos están pidiendo el voltaje. ¿Cuánto les queda? 16 voltios. 16 voltios. Es correcto. Acá sería 2,8 ohmios por los 2 amperios. corriente o resistencia. Los 2 amperios por los 8 ohms. Esto sería igual a 16 voltios. ¿Sí? Es la misma fórmula, solo que con diferente, despejando lo que nos están pidiendo, que en este caso nos están pidiendo voltaje. Acá en el ejemplo anterior pues nos pedían corriente. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar. ¿Estamos claros con eso? Sí, pi. El tema está bastante sencillo, no es un tema complicado, no es un tema largo, no es un tema donde lleve un gran procedimiento, sino los procedimientos son bastante pequeños. Les voy a dejar una hojita de trabajo para la semana. Les voy a dejar 2 ejercicios de capacitores para que practiquen con material dieléctrico, así como los que habíamos visto anteriormente. Quiero ver si quedó un poquito claro ese tema o debemos repasar un poquito más. Pero solo les voy a dejar 2 porque los procedimientos son bastante largos. Y aparte les voy a dejar de estos 3 temas, resistividad, resistencia y corriente, para que practiquen. La próxima semana estamos viendo la ley de Kirchhoff. Entonces necesito que este tema que vimos el día de hoy quede bastante claro para que sea fácil el que me entiendan la próxima semana con la ley de Kirchhoff. Recuérdense que ya solo nos quedan 3 semanas. Ya la de hoy pues ya descartada, entonces nos quedan 3 semanitas nada más de clases. Entonces les pido que se pongan pilas porque ya estamos casi en la recta final. Entonces no los quiero tampoco recargar mucho con hojitas de trabajo porque también necesito que estén avanzando con su proyecto. No sé si alguien tiene alguna duda más. No, ninguna, ingeniera, muchas gracias. ¿No? Ok. Siempre les pido que estén pendientes de la plataforma, que traten la manera de trabajar las hojitas de trabajo por individual para que se les haga fácil en el examen. Entonces se las voy a dejar y les pido que estén pendientes. Van dos ejercicios de capacitores y el resto de ejercicios son de estos temas que vimos el día de hoy. ¿Estamos claros? Sí. Genera como una duda con la zona, esa la va a subir ya cuando tengamos la nota del proyecto también, ¿verdad? Fíjese que la zona se la subo por aparte. Recuerden, la nota del proyecto sí la van a poder ver ustedes acá por adicional, digamos, en el espacio que tienen en la plataforma. Ahora,
la zona la subo cuando nos dan instrucciones, creo que es más o menos entre la semana del 31 y el 7. Más o menos en esa fecha es que nos dan el visto bueno para que podamos subirle la nota con todo el despliegue de todas las tareas que ustedes entregaron. Ahorita ya les tendrían que aparecer calificadas las que ya entregaron en la plataforma. Entonces recuérdense que cuenta participación, asistencia. No es lo mismo estar conectados pero que nunca me hayan hablado, a que estén conmigo realizando los ejercicios, a que me estén preguntando por dudas, porque si están conectados pero no me dicen nada, no me ayudan, no colaboran con los ejercicios, es como que si solo están conectados, pues solo por cumplir con la asistencia. Entonces va el detalle de todas las tareas, más participación, más asistencia, más en la parte de la zona sí va el punteo del avance del proyecto, y en el proyecto solito lleva su nota ahí dentro de la plataforma. Muy bien, ingeniera, gracias. Ajá. Cuando vean la nota del proyecto, recuérdense que esa va sobre 15. La nota del proyecto va sobre 15 y esa es para el examen final. Aparte, yo les voy a subir el informe de su zona, pero ese es sobre 20. Sobre 20, exacto. Ajá. Está bien, gracias, ingeniera. Ok, Denis, entonces eso sí se los estoy subiendo cuando me dan el visto bueno para que lo pueda subir. Pero sí, normalmente se hace una semana antes de sus exámenes. Si no estoy mal, los exámenes empiezan fecha 7, si no estoy mal. Entonces yo antes de esa fecha les tendría que dar ya su cuadro de zonas. Muy bien. Uh-huh. 35 Entonces, puntos es lo que va a valer el examen final, ¿verdad, ingeniera? Sí, 35. Ustedes tienen que asegurar el curso con entregar el proyecto. Ya los puntos del examen final ya son así como que un extra, ya tranquilos, relajados. Eso es lo que se busca con esos proyectos, que ustedes se ayuden lo más que puedan a puntear lo más alto también. Gracias, y que ninguno ingeniera. se me vaya a quedar, va ustedes, porque imagínense no solo cómo se están dando las clases y que alguien se quede, qué complicado, porque cuando empiezan a ver todas las clases es un poquito más largo. Entonces eso sí les pido, ¿verdad? Que traten la manera de ponerse bien pilas ahorita, porque sí sería bastante complicado una clase así, o sea, ponerse al día pues en recibir una clase de esta forma. Lo bueno es que tengo grabadas todas las clases por si alguien pierde. Sí. Exacto. Pero imagínense que hay personas que ni siquiera van a pedir apoyo, pues, o sea, porque tal vez no estuvieron o qué sé yo. Entonces, como de todo hay, lo que sí, pero les digo yo es que traten la manera de que nadie se vaya a recuperación, que es lo que se busca con el proyecto. Por cierto, creo que Brian era el que estaba haciendo... Me escucho doble, creo. Creo que Brian era el que estaba poniendo el papel de aluminio en la televisión, ¿verdad? Creo que sí. Hay que tener cuidado con eso porque ahí sí pasa bastante. Sí, yo era. Ahí tenés cuidado, bro, con eso porque la tenés encendida, tocas eso, ay Dios. No lo vayas a tener encendida. Con eso encendido no lo toques, es peligrosísimo. No, el problema es que no se había apagado bien todavía. Sí, pues tener cuidado con eso. Ahí lo que tocaste fue la energía que se quedó almacenada en el yugo. Sí. Está potente, bro. Va a dejar 20.000 voltios cuando está encendido. 20.000 voltios cuando está encendida la televisión. Sí, eso es fuerte. Chica, vaya que se había apagado. Sí, pues te digo, ahí tenés cuidado con eso. Que no es juego, vamos. Es como cuando tocas el capacitor de un microondas. Esa cosa, si está cargado, si estás malo el corazón, te va a hacer o te quedas ahí tirado o solo te manda al hospital. Sí, pero ya se había apagado, solo era lo que se había quedado un poquito ahí. La estática. Sí, no fue directo. Sí, miren, siempre tienen que tener bastante cuidado con esos proyectos. Recuérdense que están tocando, hay algunos proyectos donde están tocando electricidad, cables, y no es solo de decir, ay, me voy a meter a hacer, sino que siempre con precaución. Tal vez me van a dejar el televisor, la casa sin televisor, no lo van a cobrar. Mejor que se quede sin televisor a que se quede sin vida. Sí, ajá, entonces siempre con cuidado, que no estarse arriesgando con esos proyectos, ¿verdad? O sea, tratar la manera de hacerlo
evaluando si se tiene el poquito de conocimiento, o pedir siempre apoyo, así como ustedes se están dando, que tal vez Kevin, Freddy manejan esos temas, o por lo menos en práctica, puedes estarse apoyando, ¿verdad? Eso no es que le estén haciendo el proyecto, sino que se estén apoyando entre ustedes mismos. Pues sí. Pero bueno, gracias, ingeniera. Ok, entonces siempre les pido que estén pendientes de la plataforma, jóvenes, para cualquier cosita, pues saben que ahí se los colocamos. Gracias, Inge. Ojalá usted nos dé el otro año. Saber, eso sí es, ¿qué? Incierto. Ahí nos convencemos al ingeniero Gustavo, no se preocupe. La clase va a estar más entretenida si la da usted. Sí, hombre, miren, pues aquí solo con esta creo que nos hubiéramos deshecho ahí en la clase, ustedes haciendo prácticas aunque sean chiquitas, pero miren, pues se nos presentó esto pero miren, lo importante es que con esos proyectos también ustedes experimenten. Creo que no hay cosa más bonita que estar experimentando con lo que uno les está dando acá, lo poquito que les da uno en teoría, que ustedes lo pongan en práctica. Se van a dar cuenta cuando entren a electrónica. Ahí van a poder poner mucho en práctica estos temas. A mí me gusta mucho el curso de electrónica porque, aparte de todo lo que uno aprende en teoría, sabe que todo lo que está en papel, todo es funcional, y cuando uno lo lleva a la práctica, pues termina de comprender lo que uno a veces le cuesta entender en el papel. Una bici eléctrica me va a hacer de proyecto el otro año. Lo que me gusta de ustedes es que siempre están a la pendiente, ¿verdad? De estar haciendo prácticas, que se consultan, o sea, alguien me puede decir para qué voy a hacer un proyecto, pero creo que es así como uno se va formando, con las prácticas que uno va haciendo. Sí. ¿Ok? Entonces, yo realmente también espero que en estas 3 semanas también logren terminar sus proyectos, que hagan una presentación bonita. Recuérdense que a sus cursos no puedo entrar solamente yo, sino puede entrar cualquier persona que tenga acceso a la plataforma. Entonces, que se den una bonita vista, un bonito, que tengan una buena idea de lo que ustedes están haciendo con esos proyectos, y que se queden con eso, ¿verdad? De que ustedes están proponiendo entregar muy bonitos proyectos, aún sabiendo las circunstancias que se nos están presentando las clases. Sí, ingeniero. ¿Ok? Entonces, yo les deseo muchos éxitos, jóvenes. A las chicas tal vez que se tuvieron que retirar, creo que sí se quedaron sin energía eléctrica ahí en Sanarate. Entonces, tal vez Kevin siempre apoyarnos ahí con el videíto para que ellas se nos pongan al día. Sí. Gracias, chicos, se me cuidan bastante. Vaya, ya no tengo que carga. tengan un excelente sábado. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias.